¿Cómo estáis llevando el punto actual de Genshin Impact? Estamos antes de Notcry y justo después del livestream donde anunciaron todo Notcry y las mejoras de aniversario, y ya sabéis que la comunidad ahora mismo está en varios puntos, entre ellos quien está disfrutando sabiendo que fue malo lo que anunciaron pero que está a gusto con el juego sin esperar nada de la empresa, y por otro lado la gente que está sumamente enfadada porque los cambios en este caso le parecieron una falta de respeto y a Hoyoverse burlándose y provocando a la comunidad. Y en cierta parte es verdad. O sea, parece, en mi opinión, que Hoyoverse ya lo hace simplemente para buscar las cosquillas a la gente, porque la gente salta y los tiene como marionetas a su merced, los tiene manipulados psicológicamente, y mucha gente, a pesar de que no aprende después de 5 años de repetir lo mismo, sigue entrando al trapo y sigue formando parte del ciclo que ya parece que también es parte del marketing de Hoyoverse y lo tienen sumamente estudiado y planificado con antelación. Quiero saber sinceramente qué opináis y en qué estado estáis actualmente, dejadmelo en los comentarios. Si Hoyoverse no hace un buen aniversario y si Hoyoverse no regala nada, yo voy a hacer lo que esté en mi mano para compensar esto y que sí tengáis personajes que merezcan la pena gratis por aniversario. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordad dejar vuestros puntos de hype, nueva beta de YouTube en el vídeo para que el vídeo se recomiende, se posicione y crezcamos mucho más. Bendición gratis solo por hacer esto, recordar. Y seguramente con este vídeo, porque en estos vídeos suele siempre haber un pico de 2.000, 3.000, 5.000 suscriptores, lleguemos a los 200.000, así que preparaos a partir de que lleguemos porque sortean 2 bendis gratis al día, que es el doble, e intentaré luego que sea más en el futuro. Gracias por estar ahí un día más, bienvenidos a los directos todos, que además todo esto voy a entregarlo a las cuentas de la gente y va a ser una locura todo el contenido que habrá en Notcry y todo lo que estaremos probando y testeando, porque voy a sacar a todos los personajes. Ahora os cuento también parte de la nueva estrategia, cambio y marketing del canal, positivo en el sentido de que a partir de ahora sacaré todos los personajes que haya, aunque no me gusten, como anteriormente nunca hice, para que tengáis más contenido y pruebe a todos los personajes. Y gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo o sea lo que estéis haciendo. Vamos con los personajes gratis de Notcry. Pues bien, muchos, como el meme de los Simpsons, hola, soy Troy McClure, muchos me recordarán de los sorteos anteriores como las 40 Mawikas, las 20 Furinas, las 5 Scoffys, las 5 Skirks y bueno, al final me vuelvo loco sorteando. Pues bien, os voy a contar este sorteo. Obviamente ir ya dándole like al vídeo, suscribiéndoos, esta vez es obligatorio para participar en el sorteo y hay un tweet donde aparece todo por escrito también, que estará por aquí fijado abajo en el comentario y la primera línea aquí en la descripción del vídeo. Es un tweet que también tenías que dar retweet y demás. Ahora lo explico bien, tranquilos, pero es lo típico que es gratis para vosotros. Pero os cuento algo mucho más importante por encima del sorteo referente a regalar personajes. A partir de ahora, en Notcry, hablando con la comunidad más cercana, me propuse superarme obviamente y superarnos y que pueda poner un límite mucho más alto en regalar cosas a la gente. Es decir, quiero que Notcry, y si todo sigue creciendo y al mismo ritmo que va, cada año siga exponencialmente mejor para vosotros, sortear más aún para que haya más gente que pueda tener cosas sin gastar dinero en el juego, simplemente disfrutando de mi canal y de la comunidad. Obviamente para gente que disfruta de mi canal y de la comunidad. Hay diferentes filtros para asegurarme de que no haya gente que sea, sortea, aparezco y hago de todo a ver si me toca algo y luego realmente no soy una persona activa realmente en la comunidad. Es para gente que es activo, continuo, constante. Los que más veis los vídeos, más estáis en los streams y más apoyáis por todas las redes, obviamente más posibilidades tenéis. Esto es muy fácil porque sabéis que hay un montón de apps a día de hoy que tienen muy sencillo traquear realmente la actividad de una cuenta en diferentes sitios, en Twitter, en YouTube, en tal. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Que el reto inicial va a ser sortear, sea cual sea los personajes nuevos que salgan o antiguos pero que sean muy queridos, sortear por versión mínimo 5 de cada personaje durante todo Notcry. Es decir, voy a empezar con 5 Laumas y 5 Flints, capaz también añado Najidas y Elans, o sea que al final sean 15-20 personajes nada más arrancar Notcry, pero también serán 5 de cada nuevo personaje y si son muy importantes serán 10. Por ejemplo, cuando venga Nefer 6.1 pues haré 5 Nefers, cuando vengan Durin y Columbina, si son muy queridos, si son el equivalente a Xilonen y Mawika de Notcry, pues serán 10 Durins, 10 Columbinas y aparte yo sé que Scoffy
es muy querida, Furina es muy querida, Mavuika y Xilonen son muy queridas, con lo cual cuando venga Xilonen sortearé otras 5 Xilonen, cuando venga Mavuika otras 5 Mavuikas y cuando venga Furina capaz me planteo o intento sortear otras 10 Furinas para la gente. La media de aporte a cada cuenta sabéis que es aproximadamente de $100, así que me voy a quedar pobre, señores. No, me voy a quedar pobre, yo con mucho gusto y apoyáis un montón. Y además para terminar todo esto lo hago a pesar de ya sabéis lo que me funan y lo que hablan de mí y cómo se altera la gente conmigo como si yo fuera Hoyoverse cuando Hoyoverse hace las cosas mal. Obviamente me toque sobreponer y ponerme por encima de todo ello y seguir teniendo ganas de regalar y sortear para la comunidad con todo esto. Así que esto es el plan que hay para Notcry, espero que disfrutéis. Y ahora sí, Lauma y Flins gratis. 5 Laumas, 5 Flins para todo el mundo, tenerlo en cuenta y disfrutarlo. Y hay que hacer lo siguiente, que es muy fácil. Hay que suscribirse al canal y tenemos que llegar ya a 200.000 con esa suscripción. Y ya digo, en estos vídeos suele haber picos de un montón. Hay que darle like al vídeo. Hay que compartir este vídeo, el link, copy-paste y mandarlo a alguna persona que le guste Genshin. Y hay que ponerle en los comentarios, querida Lauma o querido Flins, me gustaría tenerte en mi cuenta porque, y terminar de escribir todo esto, y hacer lo mismo con el tweet que va a estar aquí, ya digo, en la primera línea de descripción, en el fijado, que va a ser parecido, va a ser darle retweet, etiquetar, creo que en el tweet vamos a poner etiquetar a 1 o 2 personas también que le guste Genshin, que mucha gente dice, no tengo amigos porque en Game Multijugador de Genshin, todo el mundo conoce a alguien que le guste Genshin, y si no tenéis amigos, esto es algo que no tiene nada que ver, pero recordad que está el Discord donde tenemos un canal para la conflagración Estigia, un canal para el multijugador, canales para hablar y simplemente en el Discord, que es uno de los más grandes de comunidades de Genshin que hay actualmente en internet. Gracias, porque hace poco en el Discord llegamos también a 30.000 personas, que es una locura porque las comunidades de Discord no son tan grandes como otras redes. Uniros y ahí tenéis un montón de gente que podéis conocer, no solo para etiquetar los sorteos, sino para la gente que siempre dice, Phil, cuando dices en Twitter que etiquetemos no tengo amigos, pues ahora tendrás amigos, ahora tendrás gente con la que jugar a Genshin de verdad. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mavuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Disfrutar mucho, hay que hacer eso, que es bastante fácil de hecho, pero no se puede fallar ningún paso, hay que hacer todo. Gracias por todo ello, ya digo, porque llegamos a los 200.000. Y para acabar el vídeo, se acaba prontito, señores, cuando lleguemos a 200.000 también voy a intentar proponerme y separar un presupuesto para intentar entregar entre todas las redes 200 bendiciones lunares. Cuando llegamos a 100.000 la primera vez, no sé si os acordáis, dejadme en los comentarios, estuve ahí los que estuvieron, sorteé 100 bendiciones lunares. Fue un dolor de cabeza. Porque entregar 100 bendi lo estuve sorteando durante 1 o 2 semanas más o menos, como 10 al día, una cosa así. Es un dolor de cabeza y siempre hay gente, ya no solo es... A ver, suele ser fácil recordar usar Lootbar porque en Lootbar pones el UID del server y ya está. Y pequeño disclaimer, hay gente que es que Lootbar no sé qué, no sé cuánto. Dejen por favor de fumar... Bueno, iba a decir cosas que digo en stream, vamos a explicar de otra forma. Dejen por favor de dejarse comer la olla por gente que solo quiere un poco de atención. Bien hecho porque tuvieron atención, porque están intentando hacer su trabajo. Tienen un problema esa gente porque pobrecitos, a partir de ahora, cada vez que quieran hacer un vídeo ya no les van a creer porque van de soltar la tontería más grande de la
historia y recordar que si Puto y Tana son creadores oficiales de Hoyoverse y siguen con Lootbar, es que no hay ningún problema, así de fácil. Solo hay que usar el sentido común y esos vídeos simplemente, si toda la gente tuviera sentido común, cosa que es el menos común de los sentidos, se hubieran ahorrado todo ese tiempo en hacer esos vídeos y la gente todo ese tiempo en creerse tonterías. Pero, volviendo al tema, para que quede aclarado, usar Lootbar, y yo intentaré usar Lootbar. Gracias por apoyar el canal, porque con Lootbar tenéis todos estos packs que restean con el por 2, pues ya sabéis, a $70 los packs de 100 y a 40 los de 50 y así. Y obviamente con Lootbar facilito el trabajo, pero con esto explicaba que cuando sorteé 100 bendis, ahora que voy a sortear 200, hay un montón de gente que siempre, ay, no sé tal dato, ay, te mandé el UI de mal, ay, no sé qué, ay, a quién escribo, y hay un montón de lío y tal. Voy a intentar facilitarlo porque al final con Lootbar es muy fácil, pero obviamente también será a través de Discord, así que Discord, link aquí abajo en la descripción, y también seguirme en los streams, porque muchas de las bendis las sorteo en stream, porque básicamente es donde más tiempo paso. Y os explico otra cosa importante para finalizar el vídeo. Mucha gente, me hace gracia, cree que tiene la potestad de decidir dónde o cuándo o cómo voy a regalar cosas. Lo primero es que si regalo cosas, tú no tienes potestad de decir lo que voy a hacer, porque regalo porque quiero y no tendría por qué hacerlo. Pero además, mucha gente, no, y los de YouTube, gente, no os hagáis la picha un lío, ni os hagáis falsas expectativas como hacéis con Hoyoverse, porque es el problema de que luego estéis todo el día enfadados con cosas que os inventáis en vuestra cabecita. Es mi canal y mis plataformas. Y esto es raro tener que repetirlo y que la gente no lo entienda, porque uno puede decidir, como acabo de explicar, si yo no tengo la obligación de regalar ni sortear nada y lo hago, obviamente puedo también decidir dónde hacerlo, porque donde más tiempo paso y la comunidad más me apoya y es más cercana y donde hay un círculo mucho más sano, bonito y donde más disfruto incluso, es en los streams, pero porque me paso al día ahí 4 o 5 horas, cosa que para YouTube pues es un vídeo de 10 minutos como ahora y ya está. Entonces voy a sortear como me pedisteis, que ya sé y estoy aprendiendo mucho de la comunidad, porque piden mucho y cuando se lo dan no son agradecidos. Me dijisteis, Fira, los de YouTube no sortean nada, ahora voy a sortear 2 bendis al día en YouTube, cosa que muchas veces me pedíais y lo estoy haciendo, pero voy a sortear la mayoría siempre en los streams, así que ya que pedís y ya que os he dado lo que pedíais, ahora venir a los streams y venir a disfrutar la época de Notcrack, que va a ser increíble, y estamos además luchando por ser el número 1 de Genshin también en los streams, ya que en YouTube lo hemos conseguido durante esta época y estamos número 1 de habla hispana en total de visitas, total de horas de visualización, total de la mayoría de factores importantes que se pueden contabilizar en YouTube, y además estamos ahora como un nuevo proyecto trabajando y luchando para ser grandes a nivel mainstream, ya que hace poco, el mes pasado, llegamos a entrar en el top 17 de todo Twitch en apoyo en subs, es decir, estábamos a 2 puestos del Chocas, cerca de Gref, cerca del Rubius, cerca de Ibai, etc. Así que, señores, se viene la mejor época del canal, la mejor época de Genshin en el canal, aunque Hoyoverse no haga nada. Disfrutar mucho de todo lo que va a pasar. Vuelvo a repetir, para ser totalmente transparente, que la mayoría se va a sortear en stream, así que vengan a los streams, que disfruten mucho, porque voy a sortear mucho por aquí, y que a los 200.000 voy a preparar también otro sorteo de 200 bendiciones para la comunidad. Terminando por cerrar, que dije al principio del vídeo, que nos vamos a asegurar de que sea para gente que habitualmente consume el contenido. Si eres nuevo, simplemente empieza a disfrutar de todo el contenido, que se comprueba también muy fácil, y mucha suerte y que os toque y que le toque a la persona que más lo necesite. Disfrutar. Y vuelvo a repetir, si Hoyoverse nos regala, voy a intentar, no soy una empresa billonaria, pero voy a intentar regalar yo todo lo que pueda. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.